Buenos días. Como la profesora ya me presentó, yo solamente voy a reiterarles mi nombre. Mi nombre es Praxla Seara. Como ella mencionó, yo soy médico y en un par de meses, Dios primero, aparte de escritora y médico, psicóloga. Me encanta la carrera de psicología por muchas razones, debido a que estoy ahora comparando el enfoque que tenemos en medicina con el enfoque que tenemos en psicología. Y me he percatado que cuando tratamos al cuerpo humano, sin tomar en cuenta que dentro de ese cuerpo humano hay una mente, probablemente no estamos haciendo todo el trabajo posible, todo el trabajo correctamente. Así que por esa razón estudié psicología. Se los aclaro porque muchas personas me preguntan, dado que la medicina es una carrera tan larga, que requiere tanto sacrificio y tanto tiempo, por esa razón ahora estoy en otra vía, que es el estudio de la mente humana, y estoy muy honrada de compartir esta mañana con ustedes. No sé qué tanto les han adelantado de mi historia o de mi libro. Sin embargo, cuando yo hablo con estudiantes de psicología o estudiantes universitarios, me agrada que participen todo lo que puedan y que, más que el asunto de inspirarlos a comprar el libro, que cuando tengan oportunidad de leerlo, ya sea prestado o lo pueden sacar de la Biblioteca Nacional también, tomen en cuenta que no es lo mismo compartir una historia personal y compartirla con un propósito. Yo este libro lo empecé a trabajar el año pasado. Yo pasé por una crisis en mi vida privada, que me hizo ver que había muchas cosas en mi vida familiar que yo no había enfrentado. No sé en qué nivel de la carrera están los compañeros. Ok. Bien. Excelente. Entonces nos podemos entender. Como les decía, yo tuve una crisis en mi vida que no parecía ser una tragedia, pero era algo que me molestaba muchísimo, y era que yo abandonaba todo lo que tenía que hacer por complacer a los demás. Era un patrón de conducta que a veces como mujeres tenemos, pensando que lo único que nos toca es sacrificio. Y para adelantarles un poco cómo comenzó toda la historia del libro, yo me encontraba teniendo una relación muy bonita de casi 6 años con una persona. Estaba ya también avanzando en mi carrera, estaba avanzando en mi profesión, y todo iba relativamente bien, decía yo. Sin embargo, igual que cuando uno está enfermo o cuando uno tiene una muela infectada, tenemos un problema que todavía no duele. Como lo mismo pasa en el cuerpo humano. Tenemos algo que se nos está dañando y no duele. Sabemos que está ahí. Sabemos que se lesionó, sabemos que está infectado, sabemos que se dañó, que se lastimó y que tarde o temprano nos va a doler. Eso era lo que pasaba conmigo. Yo tenía un dolor, una herida, pero no era física. Era una herida de muchos años atrás, que yo pasé tanto tiempo sin atenderla, y tarde o temprano, como sucede muchas veces, tanto en salud física como salud mental, otra situación estresante u otro problema hace que esa herida vieja salga a la luz. Lo que pasaba conmigo era algo muy interesante, porque yo rehusaba, a pesar de estar en psicología y a pesar que nos decían, antes de atender a alguien más, ustedes tienen que atenderse a ustedes mismos. Te lo han dicho, ¿verdad? Bueno, créanme que eso es muy importante. Y no es agradable, pero es necesario. Como cuando uno va, de nuevo, el ejemplo del odontólogo. Uno no va al odontólogo muerto de la risa, voy para el odontólogo. Pero uno está con mucho dolor. Y sabe que si no va, las consecuencias van a ser desastrosas. Y eso fue lo que ocurrió conmigo. Yo tenía muchas situaciones que probablemente ustedes ni se imaginan si no han tenido oportunidad de leer el libro.
Empezando mi vida familiar, yo tuve la suerte y tengo la suerte todavía de contar con una madre estupenda. ¿Cuántas son mamás aquí? Wow. Pues felicidades por eso, por trabajar y estudiar y ser madres a la vez. No es fácil, yo lo sé. Y sigan adelante con eso porque algunos de mis estudiantes son madres y se sienten culpables de estar estudiando en vez de estar con sus hijos, y yo les digo, no, ese niño va a estar orgulloso de ti cuando tú tomes ese diploma. Yo solo les hago ese paréntesis, ¿no? Como les decía, yo tuve la suerte de contar con una tremenda madre y de tener muchas ventajas en mi vida, una educación privada, una red de apoyo que es muy importante, fuera de mi familia, muchas amistades. Yo siempre estaba en cuadro de honor, estaba en la banda, estaba en el equipo de baloncesto, siempre estaba ocupada, me mantenía ocupada. Pero sucede que una parte de la vida es lo que nosotros queremos vivir frente a los demás y otra parte es lo que dejamos donde nadie lo ve, como cuando llega una visita y uno barre nada más por encima y tira el polvo debajo de los muebles, ¿no? Para que nadie lo vea. Pues con nuestra vida no podemos hacer eso, colegas, porque ocurre que precisamente por eso Dios pone en nuestro camino nuestra familia y la gente que nos ama. ¿Qué fue lo que hice yo? Yo tenía esta vida que en fotos se ve fantástica. Estaba rodeada de personas que me querían mucho, que me apoyaban. Sobre todo, yo tengo un especial agradecimiento con mis maestros, con mis profesores. Yo me acuerdo de cada uno de ellos por su nombre. Algunos ya murieron, pero la mayoría de los que todavía están vivos yo trataba de contactarlos y agradecerles. ¿Por qué? Porque lo que yo estaba viviendo es algo que yo no le deseo al hijo de ninguno de mis enemigos ni de las personas que yo les pueda tener en algún momento rencor. Yo fui abusada por uno de mis familiares durante 8 años. Y esto sucedió dentro de lo que uno llamaría un hogar seguro. La gente se aterra de ver cómo yo hablo tan naturalmente de esto, pero esto fue un proceso. Hoy yo lo puedo decir. Hace un par de años yo no podía ni pensar. Yo era una nena de 5 años. A los 5 años, ¿qué tienen que estar haciendo los niños? Tienen que estar jugando. Tienen que estar raspándose las rodillas, tienen que estar recibiendo regaños de no toques eso. No deben estar escondiéndose debajo de una cama. A los 5 años los niños no deben huir de cada persona extraña que los va a abrazar. Y no deben estar teniendo dolores en lugares donde todavía ni siquiera saben que pueden sentir cosas maravillosas. Esto ocurrió cada verano de mi vida, desde los 5 hasta los 13, de manos de una persona, les va a parecer extraño, pero es una persona a quien yo quería muchísimo. Uno de mis primos, 5 años mayor que yo. Era un escenario bonito al principio cuando yo comencé a ir a esta casa porque eran mis tíos, mis primos, y yo no tenía hermanos. Y yo iba encantada a tirar las naranjas del árbol, a comer marañón, o sea, todos esos recuerdos maravillosos yo los tuve. Pero cada cierto tiempo tenía que llevarme algo desagradable y yo no entendía por qué. Lo que sucede con la mente de un niño cuando recibe esa clase de trato, colegas, es que acuérdense que los niños, uno es quien les dice qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Entonces, yo durante todo ese tiempo pensaba que eso no era malo. Y esta persona incluso me decía, no te preocupes porque si no le dices a nadie no va a pasar nada. Las cosas no habían llegado a más, solamente era algo más bien como por saciar curiosidad
Pero con el tiempo este chico se convirtió en un adolescente. Y los adolescentes, como ustedes saben, tienen cambios en su cuerpo, tienen cambios hormonales. Y llegué yo también a la adolescencia. Y ahí fue que las cosas se pusieron muy mal. Ya no era un asunto de cariño disfrazado, no era que él no sabía. Él sabía. Lo que sucedió, no les voy a entrar mucho en detalle para no arruinarles la experiencia de la lectura y para tampoco herir susceptibilidades porque hay un nene presente. Sin embargo, lo que yo quiero dejarles con esto es por qué yo compartí esa historia. Miren, en medicina, a mí me tocó ver criaturas de 11 años con laceraciones anales, niñas con sangrados vaginales a los 7 años. Y llegaban estas madres afligidas pensando que era alguna cosa médica, pero muy en el fondo yo sé que ellas sabían qué era lo que estaba sucediendo. Y como médicos nosotros cuando examinamos, no sé si ustedes saben, el protocolo de examen de un niño es muy especial. Tenemos que tomar fotografías, tenemos que tener a alguien presente y llenar un reporte. Y muchas veces cuando nos tocaba hablar con las madres y explicarles que el niño había dicho quién era, ¿adivinen qué? Alguien que estaba en la casa, alguien de la familia, alguien a quien se le encomendaba el cuidado. Entonces, hablando ya estadísticamente, tengan eso siempre en la cabeza. La gran mayoría de los atacantes sexuales de niños son gente de confianza, son gente cercana a la que usted le lleva lo más lindo que tiene en la vida y se lo deja para que lo cuide. Y esa persona puede estar enferma, puede tener algún problema que requiera una atención, pero eso no significa que eso esté justificado. ¿Por qué yo compartí esa historia? Porque en Panamá estamos como en el país del jauja, diciendo que eso no pasa y diciéndoles a los niños no te acerques a extraños. ¿Por qué tenemos miedo de decirles si alguna persona de tu familia, sea quien sea, te hace sentir incómodo? Habla con mamá, habla con papá. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer eso? Porque es inconcebible, pero sucede. Yo había noches en que no dormía. Yo veía la puerta, me quedaba mirando la puerta, viendo cuando la manija daba vuelta. Porque yo sabía que eso era lo que iba a pasar. La manija iba a dar vuelta y yo iba a tener que meterme en una esquina para que este chico no viniera a hacer lo que hacía. En la escuela nadie decía nada, en la escuela todo el mundo decía, no te acerques a los extraños, tu familia siempre te va a apoyar, nadie de tu familia te va a hacer daño. Pues la gran mayoría de los niños abusados que yo vi fueron abusados por sus familiares o por padrastros, esposos de madres casadas nuevamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y para mí como futura psicóloga y ya como médico es importante pasarle la voz a los colegas. Somos nosotros los que debemos abrirle los ojos a los padres, porque yo entiendo, yo no soy padre o madre todavía, eso es una realidad muy dura de aceptar, pero no significa que no esté sucediendo. Y cuando yo puse esa historia en ese libro yo dije, va a ser difícil, de pronto me va a dar algo de aprensión, pero el resultado ¿cuál es? Algún padre o madre lo va a leer y va a tener más cuidado de dejar a ese tesoro en manos responsables. Yo tuve muchas consecuencias a lo largo de mi vida cuando ya pasó lo peor, que fue a los 13 años. A los 13 años ya hubo penetración, hubo coerción, hubo amenaza, hubo agresión física, entre muchas otras cosas, y hubo complicidad de parte de otros miembros de la misma familia. Yo tuve que ir a terapia, obviamente. Tenía muchos problemas para relacionarme normalmente con adultos o con jóvenes, con cualquier clase de personas que no fueran de mi edad exacta. Y hasta hoy
Los primeros que se enteraron de que eso pasó fueron los que compraron el libro, porque ni siquiera mi madre lo sabía. Mi madre todavía no lo sabe. ¿Cómo no lo sabe si ha salido en los periódicos y ha salido en internet, ha salido lo que les estoy diciendo? Vamos a negar que eso pasó. Ella lo quiere manejar de esa manera y en psicología hemos aprendido, y espero que ustedes también lo estén aprendiendo, nosotros no podemos obligar a nadie a cambiar. El cambio es algo que tiene que salir de uno. Cuando yo hablo de este tema con los psicólogos, lo hablo de frente, porque quiero que eso les quede para su práctica y como padres de familia también, o como futuros padres de familia los que todavía no tienen hijos. Este es un tema del que hace falta hablar mucho, porque todo el mundo se imagina que un niño abusado es un niño lleno de moretones. Yo hubiera querido tener moretones, porque a mí nadie me hubiera creído. Y eso sigue sucediendo, los niños siguen hablando y nadie les quiere creer. Es bueno que las personas que hayan pasado por esto, que estadísticamente se sabe una cosa, pero la realidad es otra, porque la mayoría de las mujeres, y yo lo comprendo perfectamente porque lo viví, no queremos hablar. Pues mi aporte para ustedes es, cuando nosotras callamos, somos parte del problema. Y no digo que eso tenga que ser el momento de hablar ahora. Cada una sabe en qué momento habla. Así como las víctimas de cáncer hablan, yo tuve cáncer, yo sobreviví. En tantas otras cosas difíciles de hablar, tenemos que hablar. Porque somos tantas que nos pasamos una a la otra en el pasillo y no sabemos que tenemos una historia común. Lo que yo hice fue negarlo, como les decía. Eso no pasó, eso no pasó, eso no pasó. Y me ocurrió algo que a los psicólogos a veces les ocurre. Cuando ven un caso similar e identifican un problema de su vida que no han tratado. Colapso emocional total. Y después de otra larga sesión de terapia del año pasado, yo finalmente estoy aquí compartiendo esto con ustedes con un propósito, con un consejo, con un mensaje, no por ganas de denunciar a nadie, sino como un aporte. En un tono más positivo, ¿de qué trata el libro? El libro es un conjunto de cartas, de 32 cartas, es mi primer libro, así que cuando vayan a hacer la crítica tengan eso en cuenta, yo trabajaré por hacerlo mejor. Les trajimos un par de copias por si alguno está interesado en adquirirlo. El libro es una serie de cartas. Se llama Sobre tus hombros. ¿Por qué? La explicación es triple en realidad. Esta es una imagen que probablemente ustedes han visto. El niño o la niña en los hombros de papá. Bueno, yo nunca me senté aquí, ¿no? Como les decía, yo tuve una madre fantástica, una madre mujer maravilla, que compensó la ausencia total de este individuo en mi vida, como sucede muy frecuentemente en nuestra sociedad, y qué lástima, porque cuando los padres se quedan, qué bonito es lo que aportan, ¿no? Supongo yo, no sé, nunca lo viví personalmente, pero hablo con personas que tuvieron muy buenos padres. Primero por esa razón, porque es una imagen que se identifica más con los padres que con las madres. A veces las madres no tienen fuerzas para ponernos ahí. El padre tiene su rol. Ya no hablamos de madre-padre, ¿verdad? Hablamos del rol de madre y del rol de padre y de las tareas de cada uno. La tarea del padre generalmente ha sido identificada con proteger, con ser esa figura de fortaleza. Y para las niñas, una figura de protección. Cuando yo tuve que hacer el insight, la introspección, de lo que me estaba ocurriendo con mi otro problema, una de las cosas que surgió fue que yo sentía como esa falta de una figura que me protegiera. Y por esa razón enfoqué el libro en base a mi padre. El libro comienza en el útero de mi madre. Yo comienzo a escribir cartas desde el útero de mi madre porque otra situación que se dio en mi vida fue que yo era melliza. Y mi hermano murió.
pero yo sobreviví. Y eso quizá hay personas que dicen que eso no tiene ningún impacto en la vida. Pues fíjense que sí. Y si pueden consultarla, por ejemplo, en la teoría de las relaciones objetales hablan algo de eso. De cómo ese vínculo madre-hijo desde el útero es sumamente fuerte y perdura a lo largo de la vida. Todo comienza ahí. Y yo lo narro desde una perspectiva mía, totalmente personal. Yo estoy hablando, pero le estoy hablando a mi padre. ¿Y por qué le estoy hablando? Porque a través de las cartas anteriormente, cuando no existía el email y el WhatsApp y el teléfono y todas esas cosas, uno tenía que explayarse, ¿verdad? No sé si se acuerdan o si saben. Uno tenía que explayarse escribiendo una carta y meter ahí todo el sentimiento, porque esa carta iba a llegar y ese era el mensaje que uno le iba a dar a esa persona que no estaba. Y eso ya muerto, ¿no? Ya ni siquiera nos esmeramos en mandar una felicitación de cumpleaños decente. Ya damos por sentado la presencia. Pues estas cartas eran algunas reales y yo las tuve que trabajar ahora de adulta, pero el mensaje era el mismo. A lo largo de las cartas que comienzan con la muerte de mi hermano y terminan con el momento de mi vida en el que yo estoy ahora, ustedes se van a percatar de cuántas cosas los hijos perciben de la realidad de una familia. Cuando hay un duelo en casa, que usted cree que el niño no se da cuenta porque tiene 3 años, los niños perciben todo. Que el niño no habla y yo le estoy gritando obscenidades a mi esposo, a mi esposa, el niño lo percibe. Los niños son más vulnerables de lo que uno piensa. Y yo trabajando una vez en un pre-kinder me di cuenta de eso. Entonces, se tocan varios temas, pero en primera persona, no en lenguaje científico. Yo hice una investigación exhaustiva sobre esto. Y al final del libro tengo la bibliografía que consulté. Los temas son variados: duelo, codependencia, adicciones, porque en mi familia hubo muchos adictos y yo también pasé por un periodo corto de adicción cuando estaba trabajando como médico. Afortunadamente, con el favor de Dios, eso está enmendado y yo llevo 5 años totalmente limpio. Se tratan otros temas como el divorcio, la parte de abuso también. Revisé bibliografía muy interesante, sería bueno que para su carrera la tomaran en cuenta, porque es un tema del que hay que educarse bastante, me parece a mí. Todavía hay algo de desconocimiento por alguna razón. Se habla también sobre los límites en el matrimonio, límites en la vida familiar, límites con los hijos. En fin, ustedes se percatan que la lectura, según lo que me han dicho los clientes, los lectores, es bastante cómoda, bastante sencilla, pero ustedes como psicólogos pueden sacar los mensajes más importantes, me parece a mí. Yo agradezco haber tenido la oportunidad de sacar este libro ya con 3 años y medio de estudio de psicología, porque le pude aportar mi punto de vista como profesional y mi punto de vista por haber atravesado estas experiencias. Y otro mensaje importante que yo quiero lograr con el libro es que ustedes, no como psicólogos, sino como seres humanos, se atrevan a compartir sus historias. A mí, el asunto de que estos libros se vendan, ok, es parte del objetivo, ¿no? No les voy a mentir, porque esto fue una inversión muy grande de tiempo y de recursos, pero para mí no hay mayor satisfacción que la retroalimentación que yo he recibido de la gente que ha leído el libro. Yo he recibido mensajes de padres que no han visto a sus hijos en 20 años, diciéndome que han hecho el acercamiento primero y que se han sentido con esa necesidad y con esa felicidad por haberlo hecho. Yo he recibido mensajes de hijos que por alguna razón, o por muerte, o por divorcio, o por viaje, crecieron sin uno de sus 2 padres, su padre o su madre, y que me han compartido cómo se han sentido con la lectura. Y también he recibido mensajes de madres, que ha sido lo que más me ha encantado, porque hay un capítulo donde yo hablo vamos a decir la verdad, yo hablo muy mal de los hombres, pero no con el propósito de criticar, ni de menospreciar, ni de mucho menos generalizar. Yo hago un análisis de cómo a veces
Los hombres son ellos mismos quienes se quitan su rol de padre, quienes suponen, mi hijo no me necesita, él tiene una buena mamá, yo le mando su pensión. Ese no es el rol que tenemos que cumplir. Yo antes decía que los padres no son necesarios. Ahora digo que si los padres no fueran necesarios, no necesitaríamos un hombre y una mujer para ser un ser humano. Sí son necesarios. El punto es si ellos siguen creyendo que son necesarios. Les decía, me escribían muchas madres y yo pensaba que ellas se iban a sentir ofendidas, porque ahí yo critico muchas cosas que se van a dar cuenta y después me dicen si no les parece y no comparten la opinión que yo tengo, no hay ningún problema. Sino que me dijeron que ese fue el capítulo donde se rieron, porque el análisis es bastante jocoso, ¿no? Habla de calvos, feos, etcétera, pero con el propósito de analizar, no con el propósito de criticar. De pronto encuentran ahí a alguien, ay, sí, yo conozco a que ella está escribiendo. Pues es por eso, porque es una observación que yo hago de cómo el estereotipo masculino se alimenta precisamente por ellos mismos a veces y por nosotras. Y el capítulo que está dedicado a mi madre se llama Por ser todo para mí. Suena como a romántico, a bonito, sí, al principio, pero fíjense esa frase, como psicólogos ustedes pueden analizar que no es tan bonita. Uno no puede ser todo para nadie, uno tiene que ser primero para uno mismo. Mi querida madre, lastimosamente, en algún momento olvidó que los hijos pueden ser lo más hermoso que uno tenga, pero también uno sigue siendo un ser humano con necesidades. Entonces, ese capítulo comparte mucha información personal de mi vida y de ella, pero con el propósito de que las madres que están cayendo en ese error de dar y dar y dar y dar, sin esperar que ellas también reciban un poquito, lo piensan. Al final, cuando nosotros damos tanto, sí, yo que voy a saber si yo no soy mamá todavía, tienen razón, pero tuve una madre que hizo eso. Y 30 años después ya yo estoy viendo cuál es el resultado. Cuando uno da demasiado, el hijo queda pagando las deudas que nosotros dejamos con nosotros mismos. Las madres pueden ser lo más entregadas que quieran, pero siguen siendo mujeres valiosas, que tienen todo el derecho a ser felices. Que si un matrimonio no funcionó, tienen todo el derecho a reanudar su vida o a quedarse solteras, y nadie les puede decir lo contrario. Porque el mejor regalo que uno le puede dar a un hijo es ser una mujer feliz primero. Siendo feliz, usted puede dar felicidad. Y lo último es que yo comparto parte de mi carrera, de mi avance por la carrera de medicina, un par de anécdotas un poco tristes, pero a la vez reconfortantes, porque en medicina nosotros tenemos un código de ética que algunos no respetan. Y yo, por ver la clase de burocracia, de, ustedes saben, ¿no? El seguro social, todos estos modelos del sistema público de salud, uno se decepciona. Y yo me decepcioné horriblemente de la medicina, sobre todo por ver tanto sufrimiento humano y tanta impotencia de parte de los colegas y de mí. No crean que yo estoy defendiendo a los médicos irresponsables. Yo defiendo a los médicos que detrás de esa máquina burocrática no pueden hacer más de 4 cosas. Entonces ahí yo aclaro por qué yo no estoy en medicina, que todo el mundo me lo pregunta, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no? Y creo que todos tenemos un llamado. Para mí el llamado siempre fue la docencia, por alguna razón siempre fue la educación. Este ha sido ahora mismo el mejor momento de mi vida por muchas razones, no solamente por esto que era un gran sueño que yo tenía, sino por poder colaborar con jóvenes y poder devolverles algo de lo que a mí se me regaló, de la bendición que Dios me dio de tener maestros maravillosos. Yo los dejo ahora con un pensamiento. Yo sé que todos ustedes tendrán su historia personal, yo sé que no es el momento de compartir cada historia personal porque no alcanza el tiempo, ¿no? Pero yo quisiera que cada uno, en algún momento cuando llegara a su casa, se pusieran a pensar qué carta les falta por escribir y a quién. Yo escribí 32 a una persona que nunca quiso recibirlas, que nunca regresó a recibirlas, que hasta el sol de hoy ni siquiera sé qué piensa de esto. Ustedes todos tienen una carta que escribir. Por favor, escriban. Eso es todo.